A continuación, les voy a presentar silogismos categóricos. ¿Qué es un silogismo? Es una forma de razonamiento deductivo. Para que se cumpla que sea un silogismo, debe estar compuesto por 3 proposiciones, donde 2 de ellas son las premisas y otra es la conclusión, que se refiere a las 2 premisas anteriores. Tenemos un ejemplo. Ningún héroe es cobarde, algunos soldados son cobardes, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. ¿Cuál es la diferencia entre un silogismo y un silogismo categórico? Es que para el último se tiene que las proposiciones que lo conforman deben ser proposiciones categóricas, tanto para las 2 premisas iniciales como la premisa concluyente. En este caso podemos ver que la premisa mayor es ningún héroe es cobarde. La premisa menor, algunos soldados son cobardes. Y la premisa concluyente es, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Esta condición se cumple ya que en cada una de las oraciones se les puede asignar un valor de verdad. Con lo que en las 3 premisas anteriores son proposiciones. Además, se nota claramente los 3 términos de este ejemplo, que en este caso son héroe, cobarde y soldados. Para dar la respuesta a la segunda pregunta, ¿cuál es la segunda pregunta? Saber si es un silogismo categórico. Debemos analizar cada una de las 3 proposiciones para revisar si son categóricas o no. Como se vio en la unidad 2, que teníamos el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. Es un estándar de un silogismo categórico. Se dice que un silogismo categórico está de forma estándar cuando cumple con las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las premisas y las conclusiones son proposiciones categóricas que conservan el siguiente orden. Primero, la premisa mayor enuncia primero. En este caso, en el ejemplo que vimos anteriormente, es ningún héroe es cobarde. La segunda, la premisa menor, algunos soldados son cobardes. Y la tercera, al final de la conclusión, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. La conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición que contiene 2 de los 3 términos del silogismo. En este caso vamos a identificar la conclusión. Para identificar la conclusión del ejemplo del silogismo que dice, ningún barco de guerra es un navío comercial. Así, ningún submarino nuclear es un navío comercial, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Primero debemos identificar cada uno de los 3 términos. En este caso, el primer término sería barco de guerra, el segundo término sería submarino nuclear y el tercer término sería barcos de guerra. Los términos, en este caso, en este ejemplo, son muy fáciles de extraer e identificar. Ningún barco de guerra es un navío comercial, así ningún submarino nuclear es un navío comercial, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Nuevamente tenemos el ejemplo. Entonces, vamos a identificar cuál sería la conclusión para poder sacar la premisa mayor y la premisa menor. En este caso, la conclusión es ningún submarino nuclear es un navío comercial. Luego, tenemos que la premisa mayor sería ningún barco de guerra es un navío comercial. La premisa menor sería todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Y la conclusión, como lo dijimos anteriormente, es ningún submarino nuclear es un navío comercial. En este caso se cumple que es una proposición categórica, es un silogismo categórico por la razón que contiene los 3 términos. Tiene la premisa mayor, la premisa menor y la premisa concluyente. Gracias. Eso es todo de silogismos categóricos. Argumentos válidos. Primero vamos a definir qué son argumentos válidos. Como vemos acá, un argumento P1, P2, P3 hasta Pn, donde todas son las premisas y tenemos una conclusión Q, se dice que es válido si Q es verdadera siempre que todas las premisas P1, P2, P3 hasta Pn son verdaderas. Un argumento cuando no es válido se le denomina una falacia.
Esa sería la definición para determinar cuándo son argumentos válidos y cuándo son, en este caso, como lo mencioné acá, falacias. Para determinar entonces si un argumento es válido, tenemos que hacer 4 pasos. El primero de ellos es lograr identificar o separar las premisas de la conclusión. Y una vez que hacemos esa separación, en el segundo paso lo que debemos hacer es elaborar la tabla de verdad de nuestro argumento. Una vez que tenemos ya nuestra tabla de verdad de nuestro argumento, debemos identificar las filas o los renglones donde todas las premisas son verdaderas. Una vez que tenemos señalados estos renglones, tenemos que determinar si la conclusión también es verdadera. Si luego determinamos entonces todos los renglones que son verdaderos y en la última columna la conclusión también es verdadera, podemos determinar que este argumento sería un argumento válido. Por el contrario, si las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, podríamos asegurar entonces que nuestro argumento es una falacia. Veamos entonces algunos ejemplos. En este argumento determiné la validez. Como argumento me da P. P implica Q y como conclusión Q. Recordemos que el primer paso es lograr identificar y separar lo que son las premisas de la conclusión. Vamos a proceder a hacer la identificación y la separación. Tenemos nuestro argumento que sería P. P implica Q. Como conclusión Q. Nuestra primera premisa sería P. Nuestra segunda premisa sería P implica Q. Y nuestra conclusión va a ser entonces Q. Ya una vez que tengamos nuestra primera premisa, segunda premisa y conclusión, como segundo paso lo que tenemos que hacer es elaborar la tabla de verdad de nuestro argumento. Procedemos entonces a elaborar la tabla de verdad. Identificamos cuántas premisas tenemos. Recordemos que tenemos P y Q, por lo tanto tenemos 2 premisas y 4 renglones. Dentro de nuestras premisas tenemos el implica, por lo tanto agregamos solamente una columna con el condicional. Como tenemos solamente 2 premisas, las 2 primeras van a ser verdaderas y las últimas 2 van a ser falsas. Para la premisa Q vamos a ir alternando entre el verdadero y falso. Recordemos que tenemos que considerar la columna P y la columna Q. Y para que P implique Q, la única forma de que eso sea falso es que verdadero implique falso. Cualquier otra combinación va a ser siempre verdadero. Por lo tanto, tenemos 2 verdaderos en la primera fila, entonces eso va a ser verdadero. En la segunda fila tenemos verdadero y falso. Esa fue la observación que dije. Solamente cuando tenemos verdadero implica falso, va a ser falso. Ahora tenemos falso implica verdadero, en este caso va a seguir siendo verdadero. De igual manera, falso implica falso, va a ser verdadero. Y ya tenemos entonces nuestra premisa. Ahora bien, vamos a colocar nuestra conclusión al final. En este caso, ya una vez colocamos eso como tercer paso, tenemos que identificar en los 3 renglones ambas premisas fueron verdaderas. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a considerar la primera premisa P y la segunda premisa P implica Q. En este caso solamente tiene 2 premisas. Entonces a la primera fila identificamos que verdadero implica verdadero. Solamente en este renglón obtenemos que varias premisas son verdaderas. Ahora bien, veamos en el cuarto paso si la conclusión en esta fila fue verdadera. Efectivamente la conclusión fue verdadera. Q sería verdadera, por esto entonces puedo concluir que el argumento sería válido, dado que siempre que las premisas son todas verdaderas, la conclusión es verdadera. Prueba formal de validez. Para cuestionar la validez de un argumento, no solamente es necesario que nosotros pensemos si es o no verdad de acuerdo a lo que vemos. Para esto se desarrollaron 2 métodos, el método semántico y el método sintáctico. El método semántico básicamente tiene como punto de partida las tablas de verdad para llegar a una conclusión, mediante consecuencias lógicas de premisas. Para llegar a esto se deben seguir 3 pasos. El primero son los argumentos deductivos, que es el lenguaje simbólico usando lógica proposicional. El segundo es la tabla de verdad, cuando ya tenemos el lenguaje simbólico, nuestro argumento. Y el tercero es examinar el valor de verdad,
Siguiendo esto, nuestros pasos serían, primero, determinar el lenguaje simbólico. Aquí lo hicimos. P es de día, Q es de noche. El argumento o P o Q, no P, por lo tanto Q. Y de aquí nos arroja nuestro lenguaje simbólico para posteriormente realizar nuestra tabla de verdad, que será la encargada de revelar si es verdadera o falsa nuestra proposición. El sintáctico es una deducción natural y acá nos da como principal la interferencia de la lógica, un argumento válido por deducción a partir de ciertas premisas y ciertas interferencias que pueden decir si es o no verdadero el argumento que se está dando. El análisis de la sintaxis de una o varias conclusiones. Para llegar a esto se deben tener en cuenta 3 pasos. El primero, llegar a la conclusión. Debemos tener todo organizado, porque si alteramos alguna parte de nuestro argumento puede arrojar una conclusión diferente. Es decir, debemos tener un orden A, B o C. La segunda, la mente es la que establece la evaluación lógica. Y la tercera, debemos tener en cuenta que del orden que tengamos dependerá el resultado. A manera de ejemplo podemos decir, los hombres mueren, por lo tanto, Saúl es hombre, por lo tanto, Saúl muere. Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Arturo, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Hoy vamos a hablar sobre el método científico y para iniciar pues vamos a definir entonces qué es el método científico. El método científico es una metodología de investigación para la validación o la refutación del conocimiento. Él está basado en premisas muy importantes como lo son la experimentación, como lo son también, por ejemplo, la predicción de sucesos. Todo lo que se puede predecir pues se entiende que se conoce muy bien, se sabe cómo es el funcionamiento y por eso se puede predecir. Además de eso también está basado en la comprobación y esto también es muy importante dentro del método científico. Además de ello, pues también hay unas principales características que permiten validar esos conocimientos o refutarlos también, por ejemplo, como son la falsabilidad. El principio de falsabilidad lo que permite en el método científico es poder enfrentar esa teoría o esa ley que se quiera construir, se la enfrenta a argumentos que son totalmente contrarios para poder probar su veracidad, ¿no? Ese es el principio de falsabilidad dentro del método científico. El otro principio también es la reproducibilidad, que también es muy importante. Eso quiere decir que una persona, un científico, un investigador que está pretendiendo generar su teoría y ha pasado por la parte de experimentación, esa teoría y esa experimentación tiene que ser reproducible también por otros científicos. No puede ser que solamente una persona sea la única capaz de reproducirla y precisamente sea la persona que está proponiendo esa hipótesis a través de la teoría. Entonces, ese es un principio también muy importante del método científico y por eso otra definición que tenemos es que es un proceso por el cual se profundiza en un tema de estudio para buscar su validación o refutación. También tenemos unos pasos dentro del método científico muy conocidos y muy importantes, como son el tema de la observación. Ahí está todo el tema del análisis sensorial, todo el tema de las experimentaciones, ¿no? Que también se ven, pero van más adelante obviamente. Luego sigue el tema de la hipótesis, después de que se observa y se ve un hecho, luego se plantea, ya tiene unos argumentos para plantear una hipótesis y puede pasar entonces a la parte de experimentación.
Después de que ya hay una experimentación, hay unas comprobaciones, se puede pasar a formular una teoría y finalmente esa teoría, después de haber pasado por una serie de investigaciones, de estudios, por ejemplo de técnicas como falsabilidad y reproducibilidad, ya podría pasar a llamarse ley, ¿no? Dentro del método científico vamos a específicamente abordar el tema de la técnica deductiva, porque pues también tenemos el deductivo, el inductivo, la abducción y la predicción, que son otro tipo de técnicas. Vamos a hablar hoy del deductivo y el inductivo, y sabemos que el deductivo parte de premisas generales para llegar a verdades particulares. Una definición un poco más técnica sería que es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de enunciados que reciben el nombre de silogismos. Los mismos comprenden tres elementos principales, que son la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Por eso está el proceso de partir de premisas generales para llegar a conclusiones particulares. Un ejemplo es: todos los hombres son mortales. Esa sería una premisa mayor porque es general, y podríamos decir entonces que Sócrates, al ser hombre, que sería una premisa menor, podemos afirmar que Sócrates es mortal. Entonces otro ejemplo del método deductivo es: todos los mamíferos tienen pulmones. Esta es la premisa general. Eso quiere decir también que todos los conejos, pues sabemos que son mamíferos. Por lo tanto, sería la conclusión que todos los conejos también tienen pulmones. El método inductivo, por su parte, parte de premisas particulares para llegar a verdades generales. Una definición más técnica sería, el investigador Francis Bacon decía que se tenía que establecer conclusiones generales basándose en hechos recopilados mediante la observación directa. Bacon aconsejaba observar la naturaleza directamente, desechar los prejuicios e ideas preconcebidas que él denominaba ídolos. Se refería mucho a la parte de la creencia en la Edad Media, donde había una serie de paradigmas que no permitía todos los procesos investigativos y científicos como tal. Otro ejemplo del método inductivo tendríamos: todos los conejos que fueron observados tienen pulmones. Serían casos particulares de la observación de conejos. Por lo tanto, sería una conclusión: todos los conejos tienen pulmones, ya a nivel general. Eso sería entonces dentro de los dos métodos de investigación. Muchas gracias por su atención.